Bueno, este es un video introductorio a la petición realizada por Sergio Fajardo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de que revise el caso de Natalia Rodríguez contra la República de Altagracia. En primer lugar, debemos analizar la competencia de la Comisión Interamericana respecto de este caso. Para, para conseguir este fin, vamos a analizar dos fuentes principales. La primera, que es el informe número 51 del 10 de octubre de 2002 de la Comisión Interamericana, para ver si admite o no el caso de Janet Espinosa Feria y otras contra Perú. Entonces, este informe nos presenta 4 elementos principales que deben ser revisados a la hora de determinar la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de cualquier petición. La primera es la competencia ratione temporis, y esta habla de que una vez el Estado ha consignado el instrumento de ratificación de una convención o de cualquier instrumento a nivel internacional, la Comisión Interamericana tiene competencia para conocer de todas las peticiones presentadas en este. Entonces, la República de Altagracia, como se sabe, ya había suscrito la convención Belém do Pará en contra de todas las formas de violencia contra la mujer. Por ende, la Corte tiene competencia ratione temporis. El segundo elemento es la competencia ratione loci, y esta habla de que todas las violaciones a derechos protegidos mediante alguna convención que habrían tenido lugar en el territorio de un Estado que haya suscrito dicha convención, le otorgan competencia a la misma comisión para revisar todas las peticiones acerca de las vulneraciones a los derechos protegidos en las convenciones. Se considera que hay una vulneración a la Convención Belém do Pará en el territorio de la República de Altagracia. Por ende, la comisión sería competente para conocer del caso. El tercer elemento es el elemento ratione materia, y en este nos detenemos un poco, son todas aquellas denuncias presuntas de violaciones a los derechos consagrados en un instrumento de derecho internacional de los derechos humanos. Consideramos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es competente en respecto de este elemento, porque el reglamento de la Comisión Interamericana, en su artículo 23, establece que cualquier persona o grupo de personas, o incluso una entidad que no sea de carácter gubernamental, puede presentar una petición siempre que considere que hay una vulneración a alguno de los derechos humanos reconocidos en los tratados. Dice textualmente unos tratados y se incluye explícitamente el Tratado Belém do Pará. Por eso consideramos que hay competencia ratione materia y hay competencia ratione persona porque se conoce todas las pretensiones en las cuales las víctimas estén debidamente individualizadas. En este caso, la víctima es la señora Natalia Ramírez y está debidamente identificada como ciudadana de la República de Altagracia y está individualizada debido a que conocemos actualmente su nombre. La segunda cuestión a revisar es la admisibilidad por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esta petición puede ser admitida revisando principalmente las condiciones de admisibilidad contenidas en el artículo 46 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual contempla 3 requisitos principales. El primero de ellos, y el más importante, es haber agotado todos los recursos de jurisdicción interna. Entonces, considero que en este punto hay un problema, principalmente porque la señora Natalia Rodríguez, si bien acudió a las entidades administrativas, policiales y judiciales del Estado, no encontró una vía de solución. Si bien no las agotó de la forma más expedita, el informe número 146 del 1 de noviembre de 2010 de la Comisión acerca del caso de Manuel Santis Culebra y otros en la masacre de Acteal contra México,
refiere que si el Estado no ostenta un debido proceso para restablecer este tipo de derechos, una vez se encuentran vulnerados, existe una causal para desestimar la necesidad de aplicar este requisito, teniendo en cuenta los preceptos del artículo 46.2, literal A. Considero que el Estado de Altagracia no tiene o no contempla un debido proceso para restablecer este tipo de derechos de afectación a, o sea, de violencia de género cuando se está pues vulnerando los derechos contemplados en la Convención Belém do Pará. Por ende, no es necesario que se hayan agotado los recursos de jurisdicción interna. El segundo requisito es que sea presentado dentro del plazo de 6 meses. La petición fue presentada en un plazo correcto a partir de la fecha en que pues, la lesionada, la señora Natalia Rodríguez, pues fue notificada o se considera que una decisión definitiva acerca pues de la vulneración de sus derechos. Y la petición formal contiene nombre, nacionalidad, profesión, domicilio y pues firma de las personas o representantes legales pues que se someten en la petición. Entonces pues el nombre de la peticionaria o bueno es Natalia Rodríguez a través del señor Sergio Fajardo. Es abogada de profesión, domiciliada en la República de Altagracia y pues contiene las firmas de los nombrados y suscritos anteriormente. Bueno, respecto de las cuestiones de fondo de la vulneración de los derechos de la Convención Belém do Pará, se considera que, en primer lugar, la Convención Belém do Pará contempla en sus 2 primeros artículos que cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, son considerados actos que vulneran los derechos a las mujeres. Además, incluye que la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende entre otros violación y abuso sexual, son actos que vulneran los derechos de las mujeres. En este caso, estos hacen referencia a las conductas que fueron padecidas por la señora Natalia en los hechos relatados y que son fundamento de esta petición. Hablando de las reglas que también llevaron a la construcción, digamos, de esta defensa de los derechos de fondo, hablamos del caso Perezoso y otros contra Venezuela del 28 de enero de 2009, en el que dice que no toda violación con un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente a una violación de las disposiciones de la Convención Belém do Pará. Es decir, en este caso consideramos que está vulnerándose la Convención Belém do Pará no solamente por el hecho de que sea en contra de una mujer, sino porque se da en torno, o sea, se da en su entorno familiar y se da con ocasión de unos insultos o unas expresiones que dejan entrever un deseo de reprimirla por su condición de ser mujer, por su género y por el hecho de ganar más dinero pues que él. Además, en el caso J versus Perú, en la sección preliminar de Fondo, Reparaciones y Costas, en sentencia 27 de noviembre de 2003, dice que además puede configurarse tortura si existen amenazas y peligro real de someter a una persona a lesiones físicas que produzcan tal angustia moral que puedan ser consideradas tortura psicológica. Es decir, que no solamente eran daños físicos, sino también psicológicos de recibir, de padecer de la muerte o no volver a ver a sus hijos. Además, una de las obligaciones exhortadas en el artículo 7 de la Convención Belém do Pará es la relativa a desestimar y desincentivar todas las prácticas jurídicas, leyes, reglamentos o medidas legislativas que busquen respaldar la tolerancia de la violencia contra la mujer. Se considera que el Estado o la República de Altagracia se encuentra vulnerando esto en sus medidas judiciales
debido a que la Corte Suprema de Justicia de este estado eh, tiene unas prácticas jurídicas encaminadas a desestimar todas todas las denuncias que se presenten por violación entre cónyuges. Entonces, eh, el caso de Castro contra Perú del 2006 nos regala una cita que es la siguiente, y es que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, y que además de comprender la invasión física del cuerpo humano pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno. Esta cita nos da una pauta acerca de la necesidad del consentimiento por parte de una persona para poder realizar actos sexuales. Entonces, no podríamos llegar a la conclusión de que bajo ninguna circunstancia se podrían llevar a cabo actos sexuales sin consentimiento alguno de la persona, porque pues se tendrían como violencia sexual. Y para incluir pues esto en una relación entre cónyuges, existe un informe que se llama el MESECBI, y es el segundo informe a la implementación de las recomendaciones del Comité de Expertas en la Convención Belém do Pará, que resuelve, entre otras, y dictamina o determina que es obligación de los estados tipificar como delito todas las manifestaciones de violencia doméstica contra las mujeres, y entre esas incluye la violencia sexual en el contexto conyugal. ¿Por qué? Porque es una invasión física que comprende el cuerpo humano y que no configura o que no incluye el consentimiento de la persona. Por eso el Estado de la República de Altagracia está vulnerando el artículo 7 literal de la Convención Belém do Pará.